El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Santo eres, Señor. Espíritu Santo, te damos la bienvenida una vez más a este lugar. Espíritu de Dios, tú tomas control, Señor. Espíritu Santo, es tu palabra la que fluye ahora, Señor, aquí. Y es tu palabra, mi Señor, la que pasa de este altar y va hasta cada corazón, Señor. Tú eres nuestro pan, tú eres nuestro alimento. Tu palabra es nuestro alimento, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Dios te bendiga. Creo que saludé a casi todos, pero algunos que fueron llegando y no los pude saludar, les damos la bienvenida a la casa de nuestro Dios. Pueden tomar asiento. Una cosita antes que nos olvidemos, vamos a juntos bendecir también los alimentos que hoy, como ser el primer domingo del mes, hemos traído, puesto en el folí, y esto es para aquellos que están pasando alguna leve tribulación momentánea. Entonces, con fidelidad muchos hermanos han traído, entonces extendemos nuestras manos todos juntos y bendecimos en esta hora el alfolí, bendecimos, Señor, estos alimentos que con amor tus hijos han traído, derramamos un manto de multiplicación sobre ellos, Señor, para que también este alimento a la persona que vaya, a la casa que vaya, Señor, sea de bendición, Padre amado, y tu semilla sea plantada también a través de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar. Amén. Queríamos compartir hoy una enseñanza, una palabra que el Señor me trajo, y capaz que alguno ya vio el título cuando fue lanzado por las redes y habrán dicho, otra vez fe. Otra vez la palabra fe, parece que está como de moda y ahora todo el mundo, y Giovanna, ¿qué tenía que hablar? No, y yo les digo la verdad, buscaba otra cosa, no quería hablar nada que ver con la fe. Pero el Señor me inquietó con este título, me inquietó. Cuando estaba leyendo por ahí en Romanos, el Señor me inquietó con este título y llamó mi atención y me hizo poder escudriñar más sobre esto. Y es lo que el Señor quiere hoy transmitirnos y quiere enseñarnos y explicarnos para que no seamos débiles en la fe. Ese es el título del sermón de hoy, débiles en la fe. Y la palabra está en Romanos, es una carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos y por allá por el capítulo 14. Él está mencionando esto. Ahora, cuando yo veo ese título, cuando yo leo débiles en la fe, porque el primer versículo él dice, acepten a los creyentes que son débiles en la fe. Dice, y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Entonces ya eso llamó mi atención. Y empecé como a pensar, bueno, pero ¿quién sería los débiles en la fe? ¿A qué estaría haciendo mención el apóstol Pablo cuando habla de débiles en la fe? Y uno podría pensar y venirse a la cabeza enseguida, bueno, aquel que no creyó en Jesús, aquel que no vio al Cristo, aquel que todavía tiene como dudas en su corazón acerca de quién es Jesús. O también aquel que va como la onda del mar, como que un día está todo bárbaro y al otro día no. Entonces, como que uno tendería a pensar que ellos son los débiles en la fe, porque están como inciertos por la vida. Sin embargo, el apóstol Pablo no habla y no hace mención a esas personas como débiles en la fe. Y vamos a descubrir juntos, a ver que no sea que nos sorprendamos, a ver quiénes son a los que Pablo menciona así. En ese capítulo 14 y parte del 15, Pablo va haciendo referencia. Y me gusta el ejemplo que usa. Pablo empieza hablando de la comida. Y como buenos latinos que somos, y como buenos ascendentes, muchos de europeos, italiano, español, portugués, la comida siempre está presente. ¿A que no? ¿A que no? Que siempre está presente, ¿verdad? Si hay que festejar un cumpleaños, hay que festejar algún aniversario, parece que si no hay comida no se está festejando nada. Es como que si nos sentamos a mirarnos las caras, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Siempre tiene que haber comida en el medio. Es más, si tenemos que encarar alguna situación media complicada y tenemos que decir algo a alguna persona, como que suavizamos la cosa y decimos, bueno, vamos a tomar un cafecito, vamos a charlar, como que ponemos la comida de por medio a ver si eso allana un poco la cosa. Inclusive, yo les confieso que en el trabajo, cuando la cosa está como muy tensa o cuando está medio así, que estaba presionada con mi compañera, tenemos como un secreto, una clave, y que la cosa está complicada, nos miramos y decimos, acá hace falta un chocolate, y eso va a suavizar un poco la cosa y después seguimos. Es como que la comida siempre está presente. Y Pablo la menciona. Ahora, en esta parte,
acordémonos o volvamos a dónde está y qué está haciendo Pablo. Pablo está hablándole a los romanos. Y en aquella época, la comida era aún más importante que lo que hoy es para nosotros. ¿Y por qué? Porque en medio de los romanos, el pueblo romano era un pueblo que la comida estaba muy, muy a flor de piel. O sea, era parte de todo lo que hacían todo el tiempo. Había grandes fiestas, grandes reuniones donde la comida era importante. Pero en ese momento convivían, coexistían, cuando el apóstol Pablo le está hablando hacia ellos, coexistían judíos y romanos que se estaban convirtiendo al cristianismo. Entonces, para el judío había leyes, que eran las leyes de Moisés, donde los alimentos, había alimentos permitidos y alimentos que eran considerados inmundos, alimentos que no se pueden consumir, porque estaban bajo la ley de Moisés. Y el romano, que estaba acostumbrado a consumir todo tipo de alimento. Para ellos era común y cualquier alimento era para comer. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando empiezo a leer esto y hace mención, me acuerdo y vengo y digo, pero Pablo le está hablando a los romanos. Le está hablando a personas que están acostumbradas a comer de todo y que no les afecta en lo más mínimo el tema comida. Es más, si vamos unos capítulos antes, en Romanos 11, el versículo 13, Pablo deja muy claro que le está hablando a ellos y le dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Quiere decir que Pablo deja muy en claro que le está hablando a los romanos, que son gentiles, que por la gracia han aceptado. Entonces, ¿qué problema habría con el tema de la comida? ¿Por qué a ellos les dice, acepten a los creyentes que son débiles en la fe, y les comienza a hablar de esto? Ahora, no solo les habla de la comida, también les habla del sábado, por ejemplo. Sigue hablando y les dice, porque también algunos respetan el sábado y lo toman como su día para el Señor, y otros lo hacen otro día. Puede ser el domingo, puede ser el martes, jueves, puede ser cualquiera. Hay personas que tenían problema con eso y hay personas que no tenían inconveniente en que cualquier día fuera separado para el Señor. Entonces me gustaría que leyéramos el verso 2 y 3 del capítulo 14, porque acá está un poco el kit de cómo vamos a arrancar. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo y otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces yo vuelvo a pensar que le está hablando a los romanos y digo, ¿por qué a los romanos les tendría que decir? ¿Por qué a los gentiles, a personas como vos y como yo, que hemos recibido por gracia y que no tenemos problema en ese sentido, ¿por qué le tendría que hacer mención el que come, que no tenga problema con el que no come, y el que no come, que no juzgue el que come? ¿Cuál sería el problema? Bueno, parece que había una suerte de discordias y de menosprecios, aún en medio de ellos, y que estaba generando eso. Así que Pablo tiene que ir al verso 8 y aclarar qué es lo importante, qué es lo que realmente importa en medio del sábado o en medio de la comida o en medio de cualquier situación. Y vamos a leer juntos el verso 8. Y acá me pongo tipo maestra de escuela dominical, Lore. Vamos a repetirlo todos juntos. Quiero que esto quede grabado porque es esto lo que quiero que ustedes se lleven hoy. Si ustedes no se escuchan más nada y no entienden más nada, pero se llevan este versículo, les puedo asegurar que esto es lo que necesitan saber. Vamos a poner el verso 8 porque lo vamos a leer todos juntos. A ver, 1, 2, 3. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Entonces Pablo les está diciendo qué es lo verdaderamente importante. Les está diciendo acá no importa si uno come o no come o qué come. No importa si es el sábado, si es el domingo, si es el martes o cuándo. Acá lo importante es cómo lo haces, para quién lo haces. Empieza a revelarles a los romanos, a los gentiles y a nosotros, nos empieza a revelar cuál es el secreto de la vida cristiana. Que no importa otras acciones, otros factores. Tampoco Pablo está diciendo ni está poniendo en el centro de la enseñanza en este momento qué se puede o no se puede hacer. Él está queriendo hablar con gente que alcance madurez. Entonces no les está diciendo qué se puede o no se puede hacer, ¿no? Si está bien o no está bien hacer algo. Él lo que está diciendo es, no juzgues al hermano que hace otra cosa y que alguien no te menosprecie a ti por hacer otra. Él dice, todo lo que hagas, lo haces conforme para el Señor. Entonces, yo lo que veo es que a veces podemos como pueblo,
y acá quiero que lo entiendan bien, quiero poder transmitirlo correctamente. A veces como pueblo, aún dentro de la iglesia, aún como cristianos, tenemos una percepción de la palabra de Dios, tenemos un entendimiento de la palabra de Dios y podemos poner en tela de juicio lo que mi hermano está haciendo. Y a veces podemos ir a los dos polos, nos podemos ir a los dos extremos. Puede estar el que es sumamente estructurado, creyendo que las cosas son a rajatabla, como es, y nos podemos ir al otro extremo de pensar que estamos tan bajo la gracia que entonces no tengo que ver lo que dice su palabra. Y no es ni una cosa ni la otra. El apóstol Pablo está diciendo, hagan lo que hagan, lo hacen conforme para el Señor. Entonces, el kit del tema, lo que Pablo está yendo más profundo no es qué hacen, sino cómo lo hacen. Ahora, esto no significa, y abrimos un paréntesis en todo esto, no significa que podemos hacer lo que querramos. No significa que voy a ir por ahí porque no importa qué hago, sino cómo lo hago. No, eso después lo vamos a hablar, pero lo importante es lo que Pablo está transmitiendo. Entonces, ¿quiénes serían los débiles en la fe? ¿A quién se haría referencia Pablo cuando habla de débiles en la fe? Porque recordemos que en el versículo 1 le está diciendo a los creyentes. Dice, no menosprecien a los creyentes que son débiles en la fe. Entonces no es personas que no conocen al Señor, no son personas que están sin el conocimiento de Cristo. No estamos hablando de gente que aún no sabe del Señor, no conoce a Jesús, entonces pueden estar debilitados en su manera de ver el mundo, de pensar o de hacer. Está hablando a creyentes y le dice, hay creyentes que pueden estar debilitados en su fe. Entonces vamos a ver quiénes son. Vamos al verso 20 al 23, que lo elegí en la versión NTV porque es mucho más contundente y más clara. Y dice así, no destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Recuerda que todos los alimentos están permitidos. Lo malo es comer algo que haga tropezar a otro. Es mejor no comer carne ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero si tienes dudas acerca de si debes o no comer algo en particular, entonces es pecado comerlo, pues no eres fiel a tus convicciones. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Y quiero resaltar el verso 22, que dice, benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Entonces, ser débil en la fe es no tener convicción en lo que estoy haciendo. Acá hace referencia a aquel que se lleva por lo que otro está pensando, por lo que mi hermano está creyendo que es correcto o no es correcto. Se está hablando de aquel que siente la culpa por hacer algo o no hacerlo y se abstiene porque otro no lo hace, o hago porque otro sí lo hace. Y eso a mí me genera confusión, me genera incertidumbre, pero igual lo hago. Y eso el Señor le está diciendo, eso es ser debilitado en la fe. Porque no importa qué es lo que haces, sino para quién lo haces. ¿Lo estás haciendo porque te está viendo otro? ¿Lo estás haciendo porque querés agradarle a otro? ¿Porque no estás seguro de lo que estás haciendo y mejor me voy con la mayoría? ¿O es porque hay convicción en tu corazón de que lo que haces es correcto? Así vaya el mundo en contra tuya. O así vayas igual que todo el mundo. Hasta aquí podríamos pensar que como iglesia estamos libres de esto, porque vamos a partir de la base que la mayoría podemos decir, bueno, yo ya he caminado con el Señor un tiempo, conozco al Señor y tengo claro que puede estar bien, que puede estar mal y no me ando llevando por lo que otros dicen. La mayoría podríamos pensar, bueno, yo no estoy debilitada en la fe porque yo hago las cosas por convicción. Pero vamos a ir un poquito más profundo y vamos a ver lo que dice el 21. Dice, es mejor no comer carne ni beber vino, ni hacer ninguna otra cosa que pudiera causar que otro creyente tropiece. Tal vez crees que no hay nada malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Y esto fue lo que más me impactó, porque esto es lo que habla de la persona verdaderamente fuerte en la fe. No es solo aquel que está convencido que lo que hace es para el Señor y está correcto para sí mismo. Porque, ojo, lo que vos podés creer como correcto para ti, puede que el hermano no sea correcto. Pero no significa que está mal. Significa que el Señor a vos te pide ser de una manera y hacer algo,
y a mi hermano le pide ser de otra manera. Ahora, no basta con no tener convicción en lo que hago, no basta con estar convencidos de lo que estoy haciendo, sino el Señor nos pide siempre un paso más y dice, ojo, porque débil en la fe es aquel que no se logra abstener para no hacer tropezar al otro. Y de eso se trata lo que Jesús vino a hacer a la tierra. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él es la verdad y la vida. Nadie mejor que Jesús para saber qué era lo correcto o incorrecto. Él sabía perfectamente qué era lo que estaba bien o estaba mal. Ahora, nunca lo vemos juzgar al prójimo, ni dejar de hacer cosas que pueden dañar al otro. Jesús siempre puso al otro, al prójimo, y a nosotros nos puso por delante, al punto que dio su vida por vos y por mí. Entonces, se trata de convicción, pero también se trata de amor y de respeto hacia el otro. Y vamos a poner un ejemplo para que sea más realista. Capaz que lo más conocido puede ser, por ejemplo, como dice acá el versículo, o sea, te gusta tomar una copa de vino, te gusta tomar una cerveza, y no hay nada malo en eso, porque la Biblia lo que nos dice es no te embriagues. O sea, podés hacerlo, pero no pases la línea, no pases la raya. Pero podés tener la costumbre de hacerlo. Ahora, ¿qué pasa si vos vas a la casa de alguien y vos sabés que ese hermano no lo hace? Vos sabés que ese hermano se abstiene por el motivo que sea, porque puede ser que venga de un trasfondo, puede ser que venga luchando con un vicio anterior, puede ser que esté convencido de que no lo quiere hacer, que no es para él, y cualquiera de los dos tiene una posición correcta, el que se abstiene o el que lo hace con prudencia. Ahora vos, cuando vas a la casa de otro y la otra persona sabes que no toma vino, no toma alcohol, no hace... ¿Vos te abstenés? ¿Lográs abstenerte? ¿Tenés el dominio propio para abstenerte y decir, yo no voy a hacer de tropiezo a mi hermano? Porque esa persona no se siente bien haciéndolo, no le cae bien hacerlo. Y como eso, otros ejemplos. Pongo este porque es el que está en la Biblia cuando habla de que si a tu hermano el comer carne o el beber vino le es de tropiezo, tú abstenete. Y a veces no somos tan fuertes para eso, porque venimos con la convicción de decir, no, yo sé que esto no hace mal, lo voy a hacer y punto. Y el otro que le importe 3 cominos. Y no es así. El Señor está diciendo que está bien que vos estés convencido y hagas lo correcto, pero manténlo entre tú y Dios. O sea, en tu casa, hacelo, estás convencido, no hay problema. Con tu familia, no generás tropiezo a nadie, todo bien. Pero si alguien puede sentirse lastimado por tu actitud, abstenete. Y tenemos que ser fuertes para eso. Ahí es donde el Señor dice, yo tengo que ser fuerte y no débil en mi fe. Entonces, habría otros ejemplos más, que no los voy a mencionar por un tema de tiempo, pero algo importante que también quiero rescatar es justamente que Él nos da esa libertad para hacer lo que queremos. Pero nosotros tenemos que cuidar el bienestar del otro. La palabra dice que veamos a nuestro prójimo como superior a nosotros. No es que lo sea, pero lo debemos ver como superior a nosotros. Debemos quebrar esa lanza. Debemos cuidar al que quizás recién está viniendo los caminos del Señor o aquel que está convencido de alguna situación. Hay una palabra en 1 Corintios 10:23 que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Justamente, o sea, todo les es permitido. Y el apóstol Pablo acá se los decía a ellos, los romanos. Yo estoy convencido que se puede comer de todo, decía el apóstol Pablo. Yo sé que no hay ningún problema en comer de todo, que no me voy a regir por esa situación, porque yo sé que el Señor ha venido con su gracia y ha limpiado con todo eso. Pero si a otro le hace de tropiezo, yo me voy a abstener. Y si voy a la casa de otro, no voy a comer lo que al otro le considera mal. Entonces, muchas veces eso puede llegar a ser un obstáculo en que la presencia del Señor fluya, porque el Espíritu de Dios es un espíritu que busca la paz en medio de su pueblo, busca la paz en medio de sus hermanos. Y parece que en medio de los romanos estaba viendo como ciertas situaciones de que no se respetaban mutuamente o que quizás uno menospreciaba o juzgaba al otro por cosas como esta. Ahora, nosotros podemos llegar a decir, bueno, ¿qué hacemos cuando uno tiene una convicción tan clara en algo y otro tiene una convicción tan clara en otra cosa? Y pareciera que se van una contra la otra. Bueno, yo les quiero decir que eso no ocurre. ¿Y por qué no ocurre? Porque el Espíritu de Dios que mora en ti y que mora en mí, uno es. Y el Espíritu de Dios no va a convencerte a ti de una cosa que
a mí no me va a convencer. El Espíritu de Dios es el mismo. Y si uno está alineado con el Señor y deja que el Espíritu de Dios fluya a través de uno, Él es el que nos convence de la verdad. ¿Y la verdad quién es? Es Jesús. La verdad es su palabra. Y su palabra no va cambiando según la persona de donde está. El Espíritu de Dios no cambia según la persona de lo que habita. El Espíritu de Dios uno es. Solo que uno puede estar convencido en ciertas circunstancias de que algo es más permitido o que no le genera a él problema, y a otros sí le puede generar debilidad y prefiere no hacerlo. Yo les voy a contar un caso mío personal. Nosotros nos convertimos muy chiquitos y estábamos en una iglesia muy tradicionalista, una iglesia muy a rajatabla todo. Y mis primeros pastores, que eran ya unos pastores ancianos, cuando yo fui a esa iglesia ya eran bastante grandes, ellos tenían una cantidad de reglas en la iglesia, una cantidad de cosas. Entre esas, por ejemplo, no se podía usar caravanas, las muchachas no podían venir si no era con pollera, no se podía servir de una cantidad de maneras, y yo me crié de esa forma. Ahora, algunas personas no toleraron eso, no lo resistieron, pero yo que pude ver el secreto de la casa de mis pastores, porque yo que pude estar en la interna de ellos, algo que a mí me ministró mucho y que me ayudó mucho, y que agradezco a Dios que haya tenido a ellos como pastores, es que ellos vivían lo que predicaban. Entonces a mí nunca me ofendió, ni nunca me generó problema si se podía o no usar algo dentro de la iglesia. Porque ellos vivían para lo que predicaban. Entonces ellos no tenían doble cara. No era que en la iglesia te decían no hagas esto, pero después voy a casa y hago otra cosa. Entonces yo veía que ellos estaban convencidos de lo que ellos predicaban. Entonces, más allá de que después uno crece y ve otras cosas, o ves que podés usar o lo que fuera, porque ya está, porque el Señor te lo permite y no es una cosa mala usar caravanas o usar colgantes o usar pantalón. Parecen cosas tontas en esta época, pero estoy hablando 25 años atrás, eso era muy importante en aquella época. Acá eran reglas, porque yo sabía que ellos estaban convencidos de lo que hacía y murieron convencidos. O sea, yo vi que hasta el último día de su vida ellos estaban convencidos de eso. Y ¿saben qué? Eso a mí me dio herramientas para que cuando yo tuviera que enfrentar en la escuela, en el liceo, después a otras personas, yo tuviera la misma convicción. No me importaba lo que me dijera el resto. Yo estaba convencida de quién era Cristo. Y mantenía mi convicción. Es más, les cuento, la única vez que estuve en la dirección fue por defender al Señor. Porque yo iba a un colegio católico y había una clase de catequesis y habían empezado a hablar de Jonás. Y empezaron a decir que Jonás era una fábula y que Jonás no existía y que era un cuento que se había hecho para que la gente entendiera ciertas metáforas y todo. Y yo chiquitita como estaba, ya le digo, era 11 años, un poquito más que Juli, me levanté en medio de la clase y le dije, eso no es así. Imaginen a una Jimena, pero potenciada. Bueno, eso no es así. Porque si la Biblia dice que Jonás existió, y si hay una ballena que se lo tragó, se lo tragó. Y así estaba hablando y me mandaron a la dirección a que me calmara un poco. Y así ellos seguían con la clase de catequesis. Pero bueno, esa convicción de creer en la palabra, a mí me la infundieron personas que estaban convencidos de lo que hacían. Estuviera correcto o no estuviera correcto. Fuera o no fuera exagerado en su manera de ser o no ser. Para terminar o redondear, me gustaría que leamos en Romanos 15. Ahora vamos a ir un poquito más. O sea, recuerden dónde estábamos. Se trata de convicción y se trata de amor. Hay que conjugar las dos cosas para poder nosotros no ser débiles en la fe, sino al contrario, ser fuertes, fortalecidos en la fe. Convicción y amor. Pero vamos a leer Romanos 15, del 1 al 6. Y dice así: los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dicen las Escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Tales cosas se escribieron hace tiempo las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza, ánimo, mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía, unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto a mí me llenó de gozo primero, pero de una gran responsabilidad.
Porque este último pasaje, este último versículo dice, entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y adoración. ¿En qué momento vamos a poder hacer eso? Cuando comencemos a ver que el otro es mi hermano y que sus convicciones son tan válidas como las mías y que si yo necesito abstenerme de algo para no ser de tropiezo al otro, lo voy a hacer porque entonces yo soy fuerte en la fe, porque mi fe es una fe que no se dobla según la circunstancia ni se dobla por lo que hace o no mi prójimo. No va a cambiar en mí lo que el Señor ha dicho o no dicho porque yo ceda en este momento delante de mi prójimo, sino que eso es lo que va a hacer que si uno y el otro actúan igual, todos unánimes, vamos a poder adorar a nuestro Dios de corazón. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? ¿Verdad que lo que buscamos es poder adorar a nuestro Dios con un corazón genuino? Lo que buscamos es parecernos cada vez más a Jesús. ¿Y Jesús qué hizo en esta tierra? Se despojó de sí mismo, se despojó de su gloria, se despojó de esa verdad, que Él era verdad, entonces todo lo que hacía era verdad. Se despojó y no lo puso como un cartel, sino que puso al prójimo antes que Él mismo. Se doblegó delante de esa cruz. Dejó su vida por vos y por mí. Entonces, eso es lo que queremos hacer. ¿Quién es el que trae convicción a nuestro espíritu? ¿Quién es el que trae convicción a nuestra vida? ¿Quién es el que puede decirnos qué es lo correcto o no correcto y el que puede hacer en nosotros la transformación para que veamos al prójimo mejor que a nosotros? Es solo el Espíritu Santo. Su palabra lo dice, el Espíritu Santo es aquel que trae convicción, aquel que redarguye, aquel que transforma. Entonces solo el Espíritu Santo, que es uno con el Padre y uno con el Hijo, es el que puede traer en nosotros eso. Así que yo quiero que en este tiempo empecemos a... Vieron que fui breve, ¿no? Milagrosamente fui breve, ¿verdad? Bueno, no me lo van a creer los pastores cuando ven. Pero quiero que entendamos que solo el Espíritu Santo es el que puede redimir en nosotros la obra. ¿Y de qué se trata el estar en esta tierra? Se trata de convicciones y de amor. Convicción y amor. Eso quiero que quede grabado. Y quiero que repitamos todos juntos de vuelta el versículo 8. A ver, vamos a decir, ¿verdad, Lore? ¿En dónde está? Romanos 14:8. A ver, quiero que todos juntos. Romanos 14:8. ¿Y qué dice? Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, de Él somos. Así que eso es lo que yo quiero. Y quiero invitarles a que se pongan de pie. Y vamos a tomarnos ahora un tiempo. Giovanna fue muy breve, justamente para darle lugar a que el Espíritu de Dios haga la obra que tiene que hacer ahora. Es el Espíritu de Dios el que tiene que traer convicción a nuestra vida de esta palabra y de lo que Él tiene para nosotros. Entonces vamos a ir adorando a nuestro Dios. Vamos a dejar que esa adoración suene y que nosotros podamos dejar que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y limpie, purifique, que quite todo aquello que estorba mi mente, que me hace débil en la fe, que no me permite avanzar, que no me permite ver al prójimo como algo mejor que yo, que no me permite abstenerme de cuando veo que el otro puede tropezar. Necesitamos que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.